Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos nuevamente continuando con las actividades de este Congreso Internacional de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de forma virtual. Tuvimos ahí un breve receso por cuestiones de vacaciones aquí, tanto docentes y de alumnos y alumnos en la universidad, pero ya estamos aquí de regreso para continuar en esta ocasión con una conferencia muy interesante, pero sobre todo con una ponente muy buena en este aspecto y una muy buena amiga, pero sobre todo una compañera en el ámbito académico que seguramente ya tuvieron oportunidad de escucharla en un panel que tuvimos en marzo. Por aquí en Mezcal Derecho estuvimos ahí platicando en esos temas. Y bueno, les presento para sobre todo sin más preámbulos, para que puedan escuchar a la maestra Roxana Montejano Villaseñor. Ella es doctorante en el doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en Derechos Humanos con mención honorífica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también cuenta con la licenciatura en Derecho por la misma institución. Es secretaria de Equidad de Género en el Estado de San Luis Potosí por parte de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Tiene un diplomado en Embarazo y Maternidad Infantil en América Latina y el Caribe por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. También tiene un diplomado en Derecho Público, Privado y Social por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y colabora para el programa CUB de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras actividades. Esto es una reseña curricular de su expediente académico que pues, es muy amplio, y ella en esta ocasión nos va a platicar sobre las mujeres privadas de la libertad y el impedimentos que tienen en su acceso a la justicia desde una deuda, una visión, una deuda histórica, político y social. Roxana, muchas gracias por acompañarnos y pues te dejo con el público. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias al doctor Eloy Morales Brand por la invitación a participar en este congreso por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es una universidad a la que quiero mucho, invariablemente porque estoy haciendo ahí mi doctorado y aparte pues he tenido la oportunidad de estar ahí, de compartir espacio con otros académicos, al igual que con el doctor Eloy, pues me gusta muchísimo. Gracias anticipadas a todas y todos por su escucha, por la dedicación del tiempo y por estar inmersos en estos temas que son tan importantes, así como los de las conferencias previas, que vaya, nos ayudan a tomar desde el ámbito del derecho nuestra responsabilidad, no solo como abogadas, como abogados, sino la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Elegimos esta carrera que es compleja desde los temas que se tocan y también en el aspecto, creo yo que a veces se nos olvidan o nos encaminamos siempre a la cuestión procedimental, la cuestión de normas, la cuestión de procedimiento familiar, civil, penal, etcétera, pero se nos olvida el enfoque social que tiene nuestra carrera y ahí es donde tenemos una gran responsabilidad. Es a mí la parte que más me agrada del derecho y claro, la normatividad es importante, ¿no? Porque por el orden en el que vivimos, por la sociedad en la que estamos, cómo está conformado nuestro Estado, pero creo que si atendemos a las causas y al origen de las problemáticas de los diversos fenómenos que aquejan a nuestra sociedad, podemos encontrar otras soluciones que probablemente en la ley o en las normas no siempre va a ser de esa manera. Dicho lo anterior, pues me voy a dar paso a iniciar con la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Claro que es, como ya lo mencionaba el doctor Eloy, en relación con las mujeres privadas de la libertad y sus impedimentos para el acceso a la justicia desde un enfoque jurídico social. Bueno, me gustaría partir de la idea de que el acceso a la justicia para las mujeres específicamente tiene como principales obstáculos, como principales barreras, la violencia y la discriminación. De hecho, debemos de recordar que es con base en estos dos tópicos que se erigen diversos instrumentos de carácter internacional, regional y nacional,
para proteger a las mujeres, ¿no? De esta violencia, de esta discriminación que sociohistóricamente se viene arrastrando. Entonces, la violencia y la discriminación no son hechos aislados, son producto de una violencia estructural, de una cuestión sistemática que impregna a todo el tejido social y por ende infiere en la cohesión social también, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con las mujeres privadas de la libertad? Bueno, en la sociedad tenemos esta idea arraigada acerca de que las personas, en términos generales, cuando delinquen, deben ser castigadas con la prisión, ¿no? Con la cárcel. Entonces, en el sistema penitenciario, que es a donde yo voy en relación con las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad, bueno, estas situaciones, estas condiciones se magnifican. Todo parte desde el sistema sexo-género. Hay que recordar que con base en el sexo que ostentamos cuando nacemos, se nos atribuyen a lo largo del tiempo diversas características, diversos roles de género, diversos estereotipos. Ya sabemos, la mujer en la casa, al cuidado de los hijos, de la crianza, la mujer cuidadora, la mujer dedicada al hogar y el varón o los hombres dedicados o van más allá al espacio público, son proveedores, etcétera. Si bien la mujer ha ya quebrantado ciertas barreras, todavía hay otras que nos quedan pendientes, ¿no? Recuerden que esto, como bien decía Eloy y yo lo comenté hace unos minutos, lo venimos arrastrando históricamente. Entonces, en la prisión, estas cuestiones de los roles de género, de la visión que se tiene acerca del ser una buena mujer, una buena madre, una buena esposa, una buena hija, se arrastran hasta allá, ¿no? Entonces, se magnifican ciertas condiciones para las mujeres que están privadas de la libertad. Y bueno, aquí es importante tener presente, bueno, que con excepción de aquellos derechos que están restringidos, específicamente derechos civiles y políticos, por razones propias o inherentes a la condición de la privación de la libertad, las personas en reclusión deben de gozar de los mismos derechos que tienen quienes viven en libertad. Por eso es lo que les comentaba previamente, en la sociedad o socioculturalmente tenemos esta idea de que cuando alguien delinque debe de ir a la cárcel y padecer de las condiciones que hay en la prisión, porque creo que es de todo sabido que pues actualmente, específicamente en México y en América Latina, como lo vamos a ver posteriormente, las condiciones de la cárcel o de las cárceles son lamentables, ¿no? E infieren en el disfrute de determinadas prerrogativas que violentan invariablemente la dignidad humana, que es el principio sobre el cual se erigen los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos. Es así que ser mujer en la prisión, ser mujer en la cárcel, tiene un valor simbólico muy diferente al del varón. Y esto se traduce en las condiciones de vida allá adentro, ¿no? Específicamente en lo relativo a la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, las actividades deportivas, las actividades recreativas, las actividades culturales. ¿Y por qué les menciono estas? Porque precisamente nuestro sistema penitenciario, en el artículo 18 constitucional, bueno, pues se rige con base en 5 ejes de la reinserción, ¿no? Que son los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, el deporte, etcétera. Entonces, y la salud. Entonces, precisamente todas estas condiciones dentro de la cárcel, les comentaba, bueno, pues se encuentran en deplorables condiciones, no lo digo yo, no me lo invento, viene a través de esta información que yo les comparto, bueno, en parte viene de la investigación que yo realicé cuando hice la maestría en Derechos Humanos, que tenía que ver con mujeres privadas de la libertad, en un caso diferente, y también, pues obviamente, con la revisión de diversos documentos de carácter nacional, de carácter internacional, de instituciones u organismos de esa investidura, ¿no? Entonces, vaya, el ser mujer en la cárcel conlleva mayores dificultades que el ser varón. Sí, para la población penitenciaria, en términos generales, las situaciones son difíciles, son carentes, son nulas de muchas cosas,
pero en la mujer, precisamente por este contexto que les comentaba previamente, a través del sistema sexo-género, es que estas se van intensificando, ¿no? O se hacen todavía más profundas en su sentir. Es así que el castigo, no me refiero solamente al castigo o a la sanción penal que se obtiene mediante una sentencia si se comprueba la, vaya, si se da la culpabilidad. Me refiero al castigo desde un plano real y desde un plano simbólico, ¿no? Que el primero pues se va a referir a las consecuencias de hecho que aparecen después de haber sido sentenciadas o de haber sido etiquetadas como delincuentes, como responsables de haber llevado a cabo determinada conducta. Bueno, y que se dan específicamente ya con el encierro como tal, con las dificultades económicas que se acarrean a través de la privación de la libertad, con la separación de la familia, con la pérdida del trabajo, la pérdida de la escuela, el distanciamiento, de hecho, también del lugar donde se vive. Y al nivel simbólico, bueno, pues se refiere a una ruptura interna con el concepto de feminidad, ¿no? Ese concepto que venimos arrastrando las mujeres desde ese sistema sexo-género que les mencionaba al principio, de ser buenas madres, de ser buenas hijas, buenas esposas, de no romper esos roles que han establecido para nosotras. Entonces, imagínense, cuando la mujer delinque, no solo rompe o quiebra la normatividad penal, sino que también rompe el orden social que le ha sido establecido por su sexo, ¿no? Y ya después por las atribuciones genéricas en relación con lo que debe de hacer dentro de una sociedad. Entonces aquí hay estos dos planos de castigo, por así llamarlo, en esta situación de cautiverio como lo es la prisión. Ahora, es importante recordar, aquí voy a hacer este comentario antes de que se me escape, bueno, que las mujeres privadas de la libertad atienden, como también los hombres, a dos situaciones. Pueden estar privadas de la libertad por estar bajo la figura de la prisión preventiva, que como bien sabemos, se ha establecido como una regla y no como la excepción, como debería de ser, y ya las que están sentenciadas. Pero al final del día, aunque se supone que en diversos instrumentos de carácter internacional y también en la Constitución, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, etcétera, en instrumentos en reglamentos de derecho interno, se establece que debe de haber una separación de la población, pues también la información que deviene de diversos informes es que esto no sucede. Entonces comparten el mismo espacio en muchas ocasiones que las personas que ya están sentenciadas. Entonces las condiciones para quienes están sentenciadas y para quienes se encuentran bajo la figura de la prisión preventiva, pues es exactamente la misma, ¿no? Así es que tenemos que la mujer en prisión recobra gran importancia y es necesario visibilizar la necesidad de una protección reforzada. Se ha dado a través de instrumentos internacionales, me refiero a instrumentos internacionales desde la perspectiva del hard law y del soft law, porque algunos tendrán carácter vinculante, otros no, y solamente nos marcarán directrices, pero al final de cuentas contribuyen para la protección y para la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, en este caso de las mujeres, ¿no? Pues hay resoluciones, hay declaraciones, hay otras iniciativas, pero el punto es cómo se llevan a cabo. ¿Está cumpliendo el Estado con todo normatividad que existe? Siempre lo decimos también, México es un arduo suscriptor de tratados internacionales, de diversas normatividades, pero creo que no se analiza a veces si se tiene el presupuesto, si se tienen los recursos materiales, si se tienen los recursos humanos, ¿no? Es por eso que podemos unirlo al hecho de que la reforma tanto del sistema penal como en materia de derechos humanos nos ha costado tanto que se concretice, ¿no? Porque creo que hacemos estas situaciones o se hace desde las legislaturas de manera muy rápida o de manera sin analizar pues todo lo que implica una reforma. En este caso, desde mi perspectiva, pues nos llevaría a una reingeniería, pues sí, del sistema penal, pero en este caso específicamente del sistema penitenciario en lo relativo al sistema o al régimen de internamiento que contempla por ahí la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo número 30,
que se refiere específicamente a las formas de vida dentro de la prisión, a cómo llevar la privación de la libertad y que pues esta debe de garantizar una vida digna y segura para las personas que están privadas de la libertad. Pero habríamos de partir de lo que les comentaba casi al principio de la presentación, de arrancar la idea sociocultural de que las personas privadas de la libertad merecen otros castigos, ¿no? Merecen las condiciones indignas, merecen las condiciones de inseguridad que se viven dentro de las prisiones. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque esas ideas que subyacen en el imaginario social permean invariablemente a quienes están dentro de estas instituciones que conforman al sistema penitenciario. Recuerden que todo en esta vida está atravesado por relaciones de poder y en este caso en específico, las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres en detrimento de las mujeres, ¿no? Por el caso específico de ser mujeres privadas de la libertad. Bueno, en este sentido, les he de decir que la población existente para febrero del 2021, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, nos habla de una población total en los centros penitenciarios de 217.969 personas. De estas, los hombres ocupan son o equivalen a la cantidad de 205.716 y las mujeres a 12.253, que en un porcentaje, bueno, los primeros nos hablan de un 94.38 y las segundas de 5.62. Desde 2007, el porcentaje de mujeres privadas de la libertad o de mujeres que se encuentran en los centros de reinserción que delinquen o que están en un proceso, fluctúa entre el 4 y el 5%. Este es un dato muy importante de tener en cuenta porque bajo el discurso de las autoridades, como la población femenina es menor a la masculina, bueno, se sostiene o se intenta justificar que sus necesidades particulares o específicas no sean atendidas. Porque precisamente, bueno, ya les comentaba, si en términos generales la población penitenciaria nos importa poco, bueno, pues las mujeres nos van a importar todavía o les van a importar todavía mucho menos porque son una cantidad mínima o inferior a la de los varones. Si bien esto es importante, también hay que tener presente, también es pertinente tener presente que aunque el porcentaje es mínimo y se ha incrementado en lo mínimo, les decía, desde el 2007 el punto era de 5.40, ahorita es de 5.62. Bueno, esto tiene que ver también con un proceso de globalización donde la mujer, les decía, ha roto o ha traspasado ciertos obstáculos, ha irrumpido al espacio público y de la misma manera se ha convertido, por ejemplo, en la cabeza de los hogares. Y esto lleva a sostener la economía familiar, por lo cual en ese irrumpir el orden social y el orden normativo de carácter penal se han introducido en otras actividades delictivas o en actividades delictivas que hace mucho tiempo no hacían, ¿no? Antes, por ejemplo, se hablaba del robo. Ahora las mujeres también están inmersas en cuestiones de secuestro, de extorsión, de delitos contra la salud, específicamente en la cuestión del tráfico, las denominadas mulas, donde también hay por estas cuestiones del amor romántico, se le liga también a eso. Las mujeres a veces son parejas de quienes están liderando los cárteles y se dedican por amor, muchas veces por amor, aparte de la necesidad económica, a facilitarles a los hombres ciertas actividades de carácter delictivo, ¿no? Entonces este punto es muy, muy importante. Sí ha habido avances en las problemáticas que se tiene en los centros de reinserción, sobre todo en cuestión de sobrepoblación. Cada vez es menos esto con el nuevo sistema penal, pero sigue existiendo invariablemente. Y ya la condición de sobrepoblación pues genera el hacinamiento y va a generar otro tipo de condiciones que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que si bien la mujer delinque en menor cantidad, al final de cuentas lo hace, pero el Estado minimiza la figura de la mujer o la invisibiliza y sus condiciones particulares no son tomadas en cuenta.
Es así que de los 300 centros penitenciarios que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que existen en nuestra República Mexicana, pues solo 21 son de carácter femenil o exclusivos para la población femenil. Es así que se concentra en ellos el 47.2% del total de las mujeres privadas de la libertad, mientras que el otro 52.8% se distribuye en los centros penitenciarios mixtos. Esto es, vaya, en relación con lo que comentaba previamente, muy, muy importante, porque los centros penitenciarios mixtos son un anexo el área de las mujeres son un anexo del área de los varones, es una mínima parte la que ocupan. De hecho, en estos, por ejemplo, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, pues se habla específicamente de que se carecen de espacios dignos, de condiciones seguras y de servicios específicos para atender a la población de las internas, ¿no? Esto va de la mano de reafirmar una necesidad de una prisión o de prisiones exclusivamente para la población femenil en cada entidad federativa. Sí, pues suena mucho pedir, ¿no? Pero vaya, se supone que esto también atiende a recomendaciones de carácter internacional y que precisamente estas prisiones cuenten con todas aquellas condiciones para atender a este grupo de población, a este grupo de población en reclusión, porque representan cierta vulnerabilidad. Ustedes van a decir, bueno, ¿en qué, no? Bueno, les voy a poner un ejemplo relativamente sencillo. Las mujeres menstruamos, las mujeres nos embarazamos, o bueno, tenemos una relación y podemos quedar embarazadas. Somos quienes llevamos a cabo la gestación, el parto y el puerperio. Esto también sucede en la cárcel. Desde el hecho de la menstruación, a veces en cuestión sanitaria no existen los insumos o no son proporcionados por el Estado, a veces son los familiares quienes los cubren, pero también ahorita vamos a ver esa situación de la pobreza que influye en que estos insumos sean bien suministrados para la población. Entonces, desde esos detalles tan pequeños, es que, bueno, que parecieran pequeños para nosotros, pero para la población de allá adentro son grandes detalles, son grandes situaciones que hay que sortear, hacen que la vida dentro de la prisión sea mucho más compleja, ¿no? Ahora imagínense cuando hay una situación de un embarazo donde también la atención médica es un punto clave que se observa generalmente en los centros penitenciarios, en los centros de reinserción, porque no hay la atención médica suficiente o adecuada para las mujeres que están atravesando por un embarazo, cuanto menos cuando dan a luz o están en una etapa de puerperio y llegan a la lactancia, ¿no? Bueno, que esas ya serán otras situaciones, pero que son ejemplos de cómo la mujer se coloca en un mayor grado de vulnerabilidad dentro de las prisiones. Es así que las mujeres privadas de la libertad, bueno, pues representan uno de los grupos más excluidos y marginados. Nos olvidamos de ellas. Por eso les hablaba en un principio de la responsabilidad social que tenemos como abogadas y como abogados, ¿no? A veces nos vamos todo a la revisión del debido proceso, lo cual está obviamente correcto, pero nos olvidamos ya de cuando llegan las personas, las mujeres en este caso, a compurgar su pena, su sentencia dentro de la prisión. Se nos olvidan todas esas condiciones y el resultado es que las mujeres privadas de la libertad, bueno, pues se enfrentan a violaciones a sus derechos desde el inicio del proceso, más adelante vamos a ver por qué, hasta la ejecución de una sentencia, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas situaciones que sortear y creo que voltear a ver este lado, ya cuando están ahí, es sumamente pertinente. Bueno, así les comentaba que en términos generales, sí, en México y en América Latina, las prisiones se van a encontrar en condiciones de hacinamiento, de corrupción, donde hay violencia de diversos tipos, desde la verbal hasta la física, la psicológica, la emocional, ¿no?, etcétera, la económica. La falta de acceso al trabajo, las nulas condiciones de salubridad, de higiene, la mala alimentación, ahorita les voy a mencionar otros ejemplos, la baja calidad en los servicios de salud, la escasez de recursos humanos capacitados en materia de derechos humanos y cómo tratar a las personas privadas de la libertad. Invariablemente esto a veces lleva a un abuso de autoridad. Y bueno,
Ya en lo relativo a los sistemas penitenciarios femeninos, bueno, pues esto se traduce en deficientes y carentes políticas en cuanto a infraestructura y política carcelaria. Por ende, la calidad de vida de las mujeres privadas de la libertad la podemos calificar como deficiente, y a su vez pues hay una falta de coordinación entre el sistema judicial y el sistema penitenciario en el tema de la mujer. No toman en cuenta diversas circunstancias como por ejemplo el por qué delinquen las mujeres, cuál es su nivel de educación, cuáles son sus antecedentes en materia de salud, en materia de si son madres, si son la cabeza de una familia, eh, si han tenido acceso a la educación, cuál es su condición de salud específicamente, ¿no? O sea, y por pues esto también, como ya les comentaba, porque hay una nula capacitación de los recursos humanos que laboran en las prisiones. Entonces no tienen esta visión holística o integral de todo lo que implica ser mujer en la prisión. Así, bueno, este diagnóstico de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues nos habla o traduce en números, en datos duros, estas situaciones para la población privada de la libertad, ¿no? Aquí lo ven, hay insuficiencia de personal en términos generales, no están hablando de personal capacitado, de personal para atender a la población penitenciaria. Hay deficiencia en la cuestión de la separación entre población procesada y población sentenciada, en las condiciones materiales y de higiene para alojar a las personas, en programas de prevención, de acciones y de desintoxicación voluntaria. Aquí hay una comparativa, como lo pueden observar, del año 2008 al año 2019, y bueno, esperemos que salga pronto los correspondientes a estos años. Viene también el avance en porcentaje, ¿no? Bueno, aquí no les quiero dar toda la lista, pero bueno, la falta de actividades deportivas, la inexistencia de actividades educativas, de talleres, o no hay continuidad en los mismos, ¿no? Deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, las condiciones materiales son deficientes, también en los servicios médicos, en la cuestión de la comida, de la alimentación, en el ejercicio de la autoridad, ¿no? En lo que también se denomina como el autogobierno, pues vaya, terminan mandando ahí muchas de las ocasiones. Quienes están privados o privadas de la libertad, tengan en cuenta también que en la cárcel pues es una sociedad pequeñita, ¿no? Es una sociedad en petit, entonces hay que buscar la manera de sobrevivir y de adaptarse al medio. Ahora sí que la ley a veces se aplica ahí adentro, la ley del más fuerte, precisamente porque quienes están encargados de ejercer la autoridad o no lo hacen, o lo hacen mal, o también abusan de su autoridad, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vaya, todas estas condiciones convergen para la calidad de vida indigna dentro de las prisiones. Reiterando, bueno, pues cuando se trata de centros de reclusión de carácter femenino, bueno, la administración penitenciaria se supone que debe de encargarse de elaborar y aplicar una clasificación que sea sensible a las necesidades propias del género femenino, ¿no? En este caso, y de la situación particular de las mujeres. Esta clasificación es importante porque sirve para el diseño de programas específicamente diseñados para la pronta reinserción social de las mujeres. Se supone que ese es el objetivo, ¿no? Que se reinserten las personas a la sociedad. Si se partiera dentro del sistema penitenciario de esta clasificación con datos como los que yo les comentaba, sumado de muchos otros, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De por qué delinque la mujer, cuáles son sus condiciones previas a la reclusión, bueno, pues sería un poco más sencillo que la reinserción social se lograra en menos tiempo, ¿no? Y bueno, precisamente pues aquí, como lo pueden ver, pues hay que atender a antecedentes fundamentales como situaciones de violencia, cuál es la condición mental o emocional de las mujeres, si usan drogas o no las usan, por qué en todo caso, si son responsables como madres, entre muchísimas otras cuestiones. Pero vaya, esta clasificación no
no existe en todos los centros penitenciarios. Aparte hay que tomar en cuenta que generalmente con cada cambio de administración, como va a ser ahora con estas elecciones que son de las más importantes, bueno, también cambian quienes dirigen los centros penitenciarios y las políticas, los programas al interior de los mismos no se continúan. Suelen iniciar con unos nuevos sin haber evaluado si los previos estaban funcionando, porque no solo cambian a los directivos, suelen cambiar a las personas que están de confianza, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones de carácter administrativo también infiere en que las condiciones dentro de la prisión pues no sean las óptimas y van obstaculizando cada vez más que se pueda llegar a estas condiciones dignas. Es así que el discurso jurídico acerca de la igualdad, de la no discriminación en el acceso a la justicia, pues es una falacia, ¿no? Puesto que en la mayoría de los casos se parte de una postura androcéntrica. Ya les mencionaba también, casi a inicios de la presentación, pues sí, que las cárceles, las prisiones están elaboradas desde el hombre y para el hombre, porque era la figura que más delinquía por esta situación de salir al espacio público, ¿no? De ser el proveedor. Las cosas han cambiado y pues también la mujer delinque, pero les reitero, pues es invisibilizada, ¿no? Entonces, vaya, ahorita en este mundo contemporáneo, pues necesitamos cambiar estas posturas, estas visiones y necesitamos atender a la protección específica de las mujeres privadas de la libertad. Por ende, hablar de esta población implica hablar de una perspectiva de género, desde una perspectiva de género, para podernos aproximar. Yo siempre lo digo, el decir, me voy a poner en los zapatos es sumamente difícil, ¿no? Estar en la cárcel es una situación sumamente particular y solamente nos podemos aproximar a la situación de las mujeres privadas de la libertad, pero no nos vamos a colocar jamás en su situación. Sí, es tener empatía, es tratar de entender todo este contexto sumamente complejo, pero solamente nos mantenemos ahí, no nos aproximamos, no podremos jamás entenderlo. Vaya, por lo menos implica, ni siquiera puedo decir que el tomar conciencia. Yo siempre he creído que la concienciación es un proceso muy profundo. Creo que solamente nos quedamos en eso, en aproximarnos a ciertas situaciones y en tener el conocimiento para poder hacer valer los derechos de las personas. Es así, en este sentido, que la mujer se va a ver discriminada por diversas condiciones. Va a haber tres principales, después les voy a mencionar otras desde el enfoque de la interseccionalidad. Bueno, y la primera de ellas es la discriminación por género dentro de la prisión, que se va a ver traducida, por ejemplo, en las actividades que realizan las mujeres dentro de la prisión. Recuerdan, les comentaba que la prisión es una sociedad en petit, ¿no? En pequeño. Entonces, allá adentro también se necesita trabajar para sobrevivir, porque también hay gastos que cubrir, ¿no? También, si bien al Estado, la población penitenciaria le cuesta, hasta donde revisé la última vez, creo que 140 pesos, pero luego me pasaron el dato que andaba como en 170 y tantos. Bueno, vamos a dejarlo entre 140, 170, eso es lo que le cuesta al Estado diario cada persona privada de la libertad. Bueno, también es cierto que, recordemos, el trabajo es uno de los ejes de la reinserción. Entonces las mujeres privadas de la libertad trabajan, obtienen ciertos recursos, pero son mínimos. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y bueno, es para sobrevivir allá adentro y también en muchos casos para seguir apoyando a la economía familiar externa, ¿no? Entonces, estas actividades que yo les comentaba de trabajo o también de talleres o de programas que se llevan a cabo dentro de la prisión para lograr la reinserción social, bueno, pues se traducen en talleres o trabajos en relación con la costura, con la belleza, con clases de bordado, vaya, siempre en estos roles estereotipados, ¿no? Aparte que son actividades que, siendo muy honestas en esta actualidad, ¿cuánto podemos obtener por ellas, no? Leía precisamente que en uno de los centros penitenciarios, específicamente en el de Saltillo, por ejemplo, las mujeres elaboraban llaveros y les pagaban 1 peso con 50 centavos. Primera,
pues eh, es un producto poco consumible, ¿no? Y la remuneración de 1 peso con 50 centavos, bueno, pues creo que es irrisorio que con esto las mujeres puedan llegar a mantenerse dentro de la prisión, ¿no? También realizan actividades de cocina, les decía, todo este tipo de talleres que las hacen permanecer en un estereotipo, en un rol fijo para ellas, ¿no? De hecho, esta es una de las quejas de la población penitenciaria femenina. Las oportunidades laborales para ellas son menores que para los varones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esto perpetúa estereotipos de género a la vez que discrimina, ¿no? Entonces, esta igualdad ante la ley, esta igualdad social, pues realmente no existe o no se ve traducida en en hechos, ¿no? También, bueno, la discriminación por condición social o económica de origen. Aquí hay que tener presente que la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad deviene de un contexto, pues sí, de pobreza, de una condición económica desfavorable. Esto a su vez trae aparejado la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a oportunidades laborales, la falta de acceso a sistemas de salud dignos también, y todo esto infiere en la economía familiar, en la economía de la propia persona privada de la libertad, aunado a lo que les comentaba previamente, que vaya, entonces van de la mano estas situaciones, ¿no? Por eso es que también las mujeres se han visto envueltas o se han visto, no sé si decir la palabra obligadas, pero pudiera ser que sí, por el sistema social, por esta violencia estructural que se vive, eh, a participar en los delitos que les comentaba previamente. Y bueno, pues después va a venir la discriminación por su condición de reclusas, ¿no? Que tiene que ver específicamente con el cambio en las relaciones afectivas, en sus relaciones familiares, porque esto es muy simbólico, muy particular. Les voy a hacer a manera de ejemplo cómo es que se da esta discriminación por condición de reclusa. Bueno, primero, los familiares se alejan, se distancian de las mujeres, y sucede algo muy particular que también es una de las quejas o de los sentires de las mujeres privadas de la libertad, como quien es su pareja, ya sea bajo el régimen matrimonial o bajo el concubinato, o simple y sencillamente son pareja, un noviazgo de tiempo, y ellas terminan privadas de la libertad. Bueno, la pareja suele suele abandonarlas en esta situación de internamiento, lo que no sucede con los varones, por este rol que traemos de cuidadoras, ¿no? Este rol de ser fieles prácticamente hasta que la muerte nos separe, en muchos contextos todavía. Recuerden el que va ligado con la cuestión de la feminización de la pobreza también, de esta condición social o económica de origen. Entonces, en el caso de los varones, la mujer se mantiene firme, se sostiene fiel, no obstante la circunstancia, y en el caso de las mujeres no, se alejan las parejas, y esto conlleva a otra problemática que tiene que ver con la salud emocional y mental de las mujeres privadas de la libertad, porque también está comprobado que cuando ingresan a los centros penitenciarios, eh, puede haber situaciones de depresión, de ansiedad y muchas otras condiciones de carácter emocional y de carácter mental. Entonces, vaya, ven cómo todas estas condiciones van convergiendo en magnificar, en hacer más difícil la situación de las mujeres privadas de la libertad. Bueno, esas son como los tres tipos de discriminación básica que van a encontrar las mujeres, ¿no? O a las que se van a enfrentar las mujeres. Pero también vamos a partir o vamos a hablar del concepto de la interseccionalidad, que de acuerdo con el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, pues refleja o da evidencia de las consecuencias de dos o más sistemas o categorías de opresión y de discriminación, y cómo estos contribuyen a que la desigualdad sea mayor, ¿no? Este enfoque a la vez nos permite o nos da la pauta para de manera integral ver cuáles son estos diversos factores que
influyen en que en una persona se agrave su situación de vulnerabilidad y por ende el riesgo de la violación de sus derechos humanos y los derechos fundamentales en un contexto determinado. Es así que podemos ir sumando diversas categorías, ¿no? Por ejemplo, las mujeres indígenas que delinquen. Sabemos que muchas de ellas, por ejemplo, van a hablar un dialecto diferente. Desde a veces desde la defensa o desde quienes les represente, no hay quien lo haga o son pocas las personas porque debe de atender a esta situación de su dialecto como base, ¿no? Ahora bien, ya ahí dentro de la prisión, pues recuerden que hay ciertos usos y costumbres en las poblaciones indígenas también, pues que no son respetadas de por sí. Acá afuera discriminamos a las personas indígenas en términos generales, bueno, pues ahí adentro esta discriminación se va a marcar todavía más. Las mujeres discapacitadas, otro grupo poblacional también, en cuestión de infraestructura, en las cárceles no existen las condiciones, los medios para que las mujeres discapacitadas puedan tener esta vida digna de la cual les he venido hablando, ¿no? Volvemos a lo mismo, pues si afuera no lo hay, pues ahora imagínense ahí adentro, ¿no? Están olvidadas. Las mujeres con alguna condición mental, es lo que les decía de la salud mental, muchas ya pueden ir con alguna situación que habría que atender de manera particular por esta asistencia médica que a veces tampoco existe, pero otras desarrollan ciertas condiciones mentales dentro de la prisión por el mismo contexto. También las mujeres de la tercera edad, porque también las hay, las mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTI, las mujeres que son madres, como ya les venía mencionando, y las que son madres no solo allá adentro, sino recuerden que muchas de ellas también son madres desde antes de entrar a la prisión. Entonces ahí hay una ruptura del vínculo materno-filial, ¿no? Lo cual representa otra problemática. Las mujeres migrantes, y así podríamos sumar muchísimas otras condiciones más a la situación de las mujeres privadas de la libertad. Por eso les mencionaba en dos láminas previas las condiciones o las situaciones de discriminación básica, pero ahora me voy a ver un tanto exageradas, si así lo quieren llamar, pero sumen en una sola persona que sea una mujer indígena, que sea una mujer discapacitada, que probablemente padezca de alguna situación mental, que sea de la tercera edad, ¿no? Vaya, entonces todo este tipo de categorías, todo este tipo de factores se van sumando para hacer todavía más difícil la situación de las mujeres privadas de la libertad, ¿no? O sea, a partir desde que probablemente no entiendan tus usos y costumbres y seas causa de burla allá adentro. Y si tienes alguna cuestión de discapacidad, bueno, que no existan los medios para que te puedas desarrollar dentro de la prisión o moverte de manera sencilla, por citar algunas cosas, ¿no? O si requieres de alguna, no sé, se me ocurre sillas de ruedas, muletas, etcétera. Si bien el Estado está obligado a proporcionarlo también, les reitero, muchas veces lo hacen los familiares. También en cuestión de medicamentos. Vayan por la situación de la condición mental. También las mujeres de la tercera edad, ¿no? Recuerden que conforme vamos avanzando en nuestra edad cronológica, pues también vamos desarrollando ciertas enfermedades y hay que atenderlas, ¿no? Entonces, vaya, todo es una cadena, es un círculo vicioso dentro del sistema penitenciario, específicamente en el régimen de internamiento. Es así que vemos que el acceso a la justicia desde un enfoque social está vinculado a factores de carácter interseccional, ¿no? Como la pobreza, como el acceso a la atención de la salud, a la educación o invariablemente al contexto social y familiar. Entonces, la reclusión no solamente conlleva la restricción de la libertad personal de forma corpórea, sino que tiene implicaciones importantes respecto del entorno social y algo que creo que comparto con el doctor Eloy en las veces que lo he escuchado, pues, y que tiene que ver con una de las primeras láminas en la cuestión simbólica, es esta situación de que si es tu cuerpo, es tu mente y es tu alma y tu espíritu también, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera y si creen en ese tipo de cosas, ¿no? Estamos conectados somos entes biopsicosociales, entonces todo esto influye en la calidad de vida, de las mujeres privadas de la libertad, más allá de las condiciones materiales, de las condiciones de infraestructura. O sea, vislumbren esta situación
de la pesadez, de la cuestión simbólica, ¿no? De la pesadez que es estar privada de la libertad. Y también tiene que ver con el hecho de hasta cómo están elaboradas las prisiones. Tienen ese objetivo, esta situación del panóptico de Jeremy Bentham, y bueno, ahí hay muchos otros estudiosos que lo dicen, no nada más él, como Foucault, como Massimo Pavarini, etcétera, cómo la prisión pues tiene un enfoque más allá del castigo por haber irrumpido la ley penal, un castigo de la cuestión del alma, del espíritu, de situaciones que no son visibles o no son a veces tomadas en cuenta de manera tan sencilla, mucho menos por nuestro sistema penal y el sistema penitenciario. Entonces implica que nosotros tengamos una visión más allá. Bueno, se supone, todo esto de la interseccionalidad se los mencionaba porque se supone que pues por ninguna circunstancia las personas privadas de la libertad deberán ser objeto de tratos discriminatorios, o sea, por ninguna razón alguna, ni de raza, ni de origen étnico, ni de religión que se profese, ni por opiniones políticas, ni por la posición económica, por una discapacidad física, por el género, por la orientación sexual o cualquier otra condición, ¿no? A excepción, como bien les comentaba al principio, de aquellos que resultan solamente por la privación de la libertad, como los derechos civiles y políticos. Pero bueno, esto queda solamente en principios de carácter teleológico que no pasan más allá, no se ven reflejados, ¿no? en la vida de estas personas. Y todo esto atenta invariablemente contra esos tan mencionados ejes de la reinserción social. Ya si vemos el parámetro de derechos humanos, pues podemos darnos una idea de que el estándar es alto, ¿no? Derechos humanos y todo lo que implica derechos humanos. Ya después se hace especificación en las cuestiones del trabajo, a la capacitación para el mismo, a la salud, al deporte, etcétera, a las actividades recreativas, pero pues sí, ¿y qué pasa, no? ¿Qué sucede? ¿Dónde están estos derechos humanos? A mí, cuando asistía al Centro de Reinserción Social acá en San Luis Potosí, bueno, alguna de estas chicas con las que tuve oportunidad de trabajar, pues me lo definió, y creo que lo sabemos, ¿no? Pero ella me lo definió, me dijo, pues, ¿cuáles derechos humanos? Aquí no existen los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una situación sumamente difícil. A veces vas tú toda ilusionada, intentando cambiar circunstancias internas, pero ves que el sistema es tan grande y está tan viciado que terminas desilusionado, ¿no? De estas circunstancias. Pero invariablemente creo que estos espacios contribuyen, y lo que podamos hacer acercándonos también, hablando de las mujeres privadas de la libertad, acercándonos a los centros de reinserción, podemos hacer mucho, o por lo menos podemos hacer que la vida dentro de la prisión sea un poco más sencilla, ¿no? Todas estas situaciones, bueno, pues se traducen en formas de violencia que en este caso es del tipo institucional, ¿no? Ahí tenemos la recomendación general de la CEDAW, número 19 del Comité de la CEDAW, que precisa pues que la violencia perpetrada por autoridades públicas constituye una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que también tiene que ver con este principio de la debida diligencia estatal, que vemos que invariablemente no sucede, ¿no? Porque por todas estas situaciones que ya les mencioné, aparte de otras que se pueden dar, como son estas que pueden observar aquí, que son otras formas de violencia, otras formas de discriminación, que se habla, por ejemplo, de una vigilancia inadecuada cuando las mujeres se bañan o se desvisten, que hay revisiones personales sin ropa llevadas a cabo por hombres o en presencia de estas, cuando se supone que los centros penitenciarios deben de contar con personal femenino para estar en directa relación con las mujeres. No lo hay, como lo pudimos observar en la lámina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es uno de las quejas que hay, ¿no? Y esto también conlleva a un acoso sexual, que no es exclusivo de quienes sean custodios o autoridades dentro de la prisión, también siendo hombres, también puede haber de las mismas mujeres a otras mujeres, pero se da más en la situación de los hombres, y esto lleva a veces a la exigencia de actos sexuales a cambio de privilegios dentro de la prisión. Por eso les decía, es que acuérdense que ahí hay que sobrevivir.
Entonces, muchas de las mujeres tienen que acceder a estas situaciones de favores de tipo sexual o erótico afectivo para poder obtener a cambio bienes o artículos de primera necesidad. ¿Se acuerdan lo que les decía? Pues es que las mujeres menstruamos. Bueno, pues es que aunque a veces nos parezca difícil, ni siquiera hay para toallas sanitarias, tampones, etcétera. Entonces, estas situaciones que para nosotros probablemente a veces no tengan importancia, allá adentro, claro que la tienen, ¿no? Ya bueno, ahí viene esta definición de la violencia en contra de las mujeres. Yo específicamente me refiero a una violencia de carácter institucional, ¿no? Que invariablemente lleva daño o sufrimiento del tipo físico, sexual o psicológico, pero que en este caso es perpetrada por los agentes del Estado, ¿no? En contra de las mujeres que se sitúan en el plano de la reclusión. Pues sí, ya les comentaba, en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos se han establecido reglas tendientes a una protección reforzada de las mujeres privadas de la libertad, como la obligación de separar a los hombres de las mujeres, de contar con personal directivo de seguridad femenina, que es lo que les acabo de mencionar, de proteger de forma especial a las mujeres embarazadas, lactantes, a las que son madres, y garantizarles el acceso a la atención médica especializada. Pero pues todo se queda ahí en el tintero, en la letra, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, y me gustaría escucharlas, eh, desde su perspectiva, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Pues es algo que yo también me pregunto. Tenemos un amplísimo marco jurídico protector nacional, regional e internacional a favor de la población privada de la libertad. Yo aquí solamente les menciono algunos de estos instrumentos, de estas leyes. Podríamos sumar muchas más, ¿no? Porque, bueno, me faltan algunas, porque invariablemente, recuerden, por ejemplo, cuando hay mujeres embarazadas, bueno, pues tendría que ver la Convención sobre los Derechos de la Niñez o de los Niños, la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y van ahí entrecruzándose la CEDAW, la Convención Belén do Pará, etcétera. Aquí pueden ver, por ejemplo, la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño y van a decir, bueno, pero es que esta no pertenece a nuestro sistema, ¿no? Pues no, invariablemente no, pero la menciono porque la Unión Africana tiene, desde mi perspectiva, un derecho de avanzada en relación con esta situación y habla de las medidas alternas a la privación de la libertad, fomenta para las mujeres que delinquen y que son madres o que están lactando o que están embarazadas, fomenta el que se vaya por una medida alterna a la privación de la libertad. Entonces, por eso yo la menciono aquí, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como uno de los instrumentos básicos, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya les decía, la CEDAW, Belén do Pará, la CDN, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las reglas de Mandela, las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, obviamente desde nuestro derecho doméstico, la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Seguridad Social, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un marco jurídico vasto, suficiente, si bien habrá que hacer la revisión de determinadas normas, esto es muy importante, y cuál es el impacto diferenciado que tiene la aplicación de la normatividad, tanto para hombres, en hombres y mujeres en situación penal, pero vaya, el marco sí está, ¿no? Sí hay un marco protector, pero pues ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es más, los operadores jurídicos lo conocen, sabrán cómo es que se protege a las mujeres privadas de la libertad y sobre todo, bueno, pues aplicarlo, ¿no? Nos queda claro que no, ¿verdad? Con toda esta información que yo les doy. Les mencionaba al principio que eso creo que podrá ser cuestión de otra plática. Yo les hablé de las condiciones internas dentro de los centros de reinserción social, pero todo esto deviene de más allá, aparte de la condición social económica de origen y de la discriminación de género, etcétera. Tiene algo que para mí es sumamente significativo. La mayoría de las mujeres privadas de la libertad en relación con su procedimiento penal aluden a una defensa inadecuada durante su procedimiento. Entonces desde ahí podemos partir, ¿no? Y estadísticas muestran
un desconocimiento de los derechos. Una compañera mía en la maestría en Derechos Humanos llevaba a cabo una investigación que tenía que ver con violencia familiar, pero voy a hacer la analogía con esta situación, porque todo esto se traduce a espacios como los centros de reinserción social, donde ella preguntaba, si palabras más, palabras menos, ¿por qué las mujeres no denunciaban? ¿Por qué las mujeres no acudían a denunciar a sus agresores? Bueno, decían, es que ni siquiera conozco cuáles son mis derechos. Ella les mencionaba diversas, les daba diversas opciones y les hablaba de diversas cosas. Y uno de estos puntos es que ellas desconocían sus derechos. Lo mismo pasa en el sistema de justicia penal. Si se supone que una de esas prerrogativas es hacerle saber a la persona imputada cuáles son sus derechos, cuál es su medio de defensa, cuáles son sus probabilidades, su panorama, bueno, ellas hablan, las mujeres privadas de la libertad hablan de un desconocimiento de derechos. Hablan también de una situación económica desfavorable que no les permite a veces contratar a un abogado de carácter privado. Van a tener los abogados defensores por parte del Estado, pero estos demuestran una falta de interés. Y también, bueno, no los voy a justificar, pero también creo que hay una excesiva carga de trabajo para estos, y cuando no, pues invariablemente es porque no les interesa defender no solo a las mujeres privadas de la libertad, ¿no? Sino a otros, a los hombres también. Entonces, bueno, todas estas situaciones van concatenadas las unas de las otras, porque si acá estamos partiendo desde el sistema penal, desde la cuestión del procedimiento, pues imagínense ya cuando llegan las mujeres al espacio punitivo. Les decía al principio, todo esto se magnifica. Entonces, mi consideración, mi propuesta o alguna de ellas es tratar siempre desde el espacio social, ¿no? Romper con ciertos estereotipos, no solo de las mujeres, sino de la población privada de la libertad, pero ya en relación con el sistema penitenciario es establecer programas que traspasen a quienes están de directivos momentáneamente, o sea, programas que se evalúen, políticas que se evalúen, que vean si están teniendo eh, este impacto en la población penitenciaria, si se está logrando la reinserción social. Es que si no hay una continuidad, si no hay un seguimiento en los programas de intervención que se llevan dentro de los centros de reinserción social, esto no se va a lograr, la reinserción social no se va a lograr, y las condiciones imperantes en los centros penitenciarios va a persistir. De hecho, también esa es una de las quejas de las personas privadas de la libertad. Bueno, es que vienen, nos traen talleres, nos traen programas, pero no hay una continuidad de los mismos y no se evalúan los mismos, ¿no? Y hoy te pueden venir a hablar de una cosa, de motivación personal, por ejemplo, y mañana te pueden venir a hablar de tus derechos o de cualquier otra situación, o a darte una clase de cocina. Entonces, no hay una coordinación, ¿no?, dentro del sistema penitenciario. Entonces creo que partir desde cosas tan básicas va a ayudar a que las mujeres privadas de la libertad se puedan reinsertar a la sociedad. Y cuando digo cosas tan básicas, pues ya se los mencioné dentro de la presentación, es hablar de atender a las situaciones particulares de las mujeres privadas de la libertad, por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Y entonces sí ver aquí adentro cómo es que le podemos hacer. Ya habrá situaciones en las que habrá que tener mayor detalle por estas cuestiones de la interseccionalidad que les mencionaba, pero si tenemos un parámetro de actuación eh, general, ya después podemos ir particularizando para cada caso, ¿no? Ya podrá ser un poco más sencillo. Sí, se ha avanzado, obviamente existe, por ejemplo, el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero reitero, es que necesitamos esta educación en materia de derechos humanos que nos lleve a su vez a una cultura de los derechos humanos, en este caso de las mujeres privadas de la libertad. Y hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, y pues no sé si tengan preguntas o hay un espacio para lo mismo. Muchas gracias, Rox, por la presentación. Bueno, hay varios comentarios, muchas felicitaciones, pero tenemos 3 preguntas, hay 3 comentarios. Igual lo paso, te los voy leyendo, si quieres una y vas
respondiendo. Hay una pregunta, dice, las mujeres embarazadas o con hijos menores de edad, ¿es válido que estén en prisión preventiva? Esa es la pregunta. Pues sí, no debería, ¿verdad? Pero pues sí. Precisamente es uno, cuando yo realizaba mi investigación, esa era mi investigación, ¿no? La maternidad y la infancia en prisión, en estas condiciones de prisión, es un tema que me apasiona demasiado, pero sí está permitido que las mujeres en prisión preventiva también tengan a sus hijos dentro de los centros de reinserción social. Aquí hay que aclarar, primeramente, si ingresan embarazadas, es que también es esa la situación, pueden ingresar embarazadas. Recuerden que a veces el proceso, si bien no puede exceder de 2 años, supongamos que ingresa embarazada, pare, no puede parir dentro de la prisión, debe de ser, el parto debe ser atendido fuera de las instalaciones de la prisión, de preferencia en un hospital de carácter público, obviamente con todos los cuidados pertinentes, y después regresa al centro de reinserción social con su hijo, si así lo decide. Eh, Puede optar también por entregar a su hijo o su hija a los familiares más cercanos. Y aquí hay un punto que hay que revisar porque no siempre el Estado lleva a cabo este seguimiento de qué pasa con los niños de estas mujeres privadas de la libertad. Y puede el niño, si decide la mujer que su hijo esté con ella en la prisión, puede estarlo hasta la edad de los 3 años. Esto es algo que vino a marcar la Ley Nacional de Ejecución Penal del 2016, porque previo a esta ley, las edades variaban en cada entidad federativa, podían estar hasta los 6 meses e inclusive hasta los 8 años, pero hay registros donde en algunas otras prisiones pues había ya hasta adolescentes, pero sí, sí pueden tener a sus hijos con ellas. Gracias. Otra pregunta. ¿Cree que el desprecio y miedo que socialmente existe hacia las personas encarceladas es la principal razón por la cual no existen políticas encaminadas a implementar mejoras en las prisiones? Creo que es parte de, porque yo sé, nuestro país tiene muchísimas problemáticas que atender, pero probablemente de las que menos interesen sean las personas privadas de la libertad, y sí tiene que ver con esto que comenta quien pregunta, y como yo lo decía al principio, pues porque al final, bueno, pues si es una persona que delinque, pues poco o nada nos importa su persona, ¿no? Pues que sufra, delinquió, pues que sufra, sabía lo que iba, sabía lo que se arriesgaba. Yo lo estoy diciendo en sentido sarcástico, ¿eh? No, obviamente no comparto esta opinión, pero sí, sí considero invariablemente que con base en todo este contexto, pues las personas privadas de la libertad lo vemos, están olvidadas y creemos, como que no nos queda claro, inclusive a quienes ejercemos el derecho, no nos queda claro que el castigo ya es la privación corpórea, ¿no? De la libertad, no es ir más allá, no es restringir otro tipo de derechos, bueno, a excepción de los civiles y políticos, como lo mencioné varias veces en la presentación, pero no atendemos a una visión humanista, ¿no? Nos quedamos solo en esto, bueno, pues delinquió, pues que se le castigue, si es que el delito amerita la pena privativa de la libertad. Y en ese discurso se queda también el Estado. Y creo que también es que a veces el Estado responde a presiones de carácter mediático, entonces pues si mejor puedes mandar a la cárcel a quien delinque, pues es mejor, ¿no? Va a ser mejor visto socialmente porque no tenemos esta cultura de derechos humanos. Otra pregunta. Bueno, la anterior era, porque si no dije el nombre, perdón, Michelle Gaspi. Billy Armstrong pregunta, ¿es legal el cobro de pase de lista? No, no es, no es legal. Hasta donde yo sé, no es legal. Sin embargo, creo que responde a esta situación que les mencionaba de sobrevivir en la prisión y de subsistir, ¿no? A condiciones sumamente complejas. Hay otros comentarios felicitándolo por la presentación, por tu conferencia, y hay un comentario, felicidades. ¿Por qué no nos habla de los servicios post-penitenciarios en México?
Pues con todo gusto lo hago si el doctor Eloy me invita. Ah, de nuevo. Pero sí, claro, porque mira, cuando se hace un análisis de las condiciones privadas, de las personas privadas de la libertad, yo lo mencioné en algún apartado de mi tesis, así como se debe de atender a las condiciones previas, hay que atender a las condiciones posteriores. ¿Qué pasa si se cumplen esos ejes de la reinserción social que tanto mencioné, que en la mayoría no se cumplen y si lo hacen no es porque el Estado lo haya logrado a través de sus programas, quiero decirles, también las personas que han estado privadas de la libertad, y aquí sí me refiero a hombres y mujeres, aluden a que probablemente algunos de esos objetivos se cumplen, sobre todo el no volver a delinquir, pero por una cuestión de conciencia y de moral propia y por haber sufrido precisamente de estas condiciones en la prisión. Claro que saliendo de la prisión se van a encontrar con otro tipo de obstáculos y es, bueno, que van de la mano también, ¿no? La discriminación social, cuando la demás, los demás integrantes de la sociedad saben que una persona estuvo dentro de la prisión, bueno, pues las oportunidades laborales se vuelven menos y esto a veces, en algunas ocasiones, lleva a que vuelvan a delinquir, pero quienes no lo hacen, reitero, no es porque el Estado lo haya logrado tal cual, sino porque precisamente no quieren volver a vivir en estas condiciones. Entonces logran un proceso de, de aprendizaje, pero por lo que vivieron ahí adentro, ¿no? Pero claro, pues es un tema sumamente interesante también en las condiciones posteriores a la reclusión. Muchas gracias, Ros. Son todas las preguntas que tenemos. Tenemos felicitaciones. Doctor Manuel Vidauri desde Guanajuato también, esa parte, manda saludos. Y bueno, Saludos, no sé si gracias. quieran dejar de proyectar para vernos nomás por Ah, el sí, celular. sí, perdón. No, no hay problema. No, yo lo dejé No para, vi, para ni cuenta me di. no, no hay problema. Bueno, Rox, te voy a mandar tu reconocimiento. Te agradezco Gracias. el Centro de Ciencias Humanidades y a través del Departamento de Derecho, doctora, que tiene un reconocimiento por impartir la conferencia sobre mujeres privadas de la libertad y la falta del acceso a la justicia en esta perspectiva política y social. Te agradecemos mucho, estuvo muy interesante la charla, tuvimos mucha participación y bueno, que no sea la última, yo creo que sea la primera de las primeras y que siguen siendo muchas. Te Ojalá. agradecemos y qué bueno que estuviste con nosotros aquí en el marco del Congreso Internacional de Derecho. Muchas gracias a ti, Eloy, a la UA. Muchas gracias. Muy bien. Saludos a todas y todos. Gracias. Y también muchas gracias a todos y todos ustedes que estuvieron presentes por su participación, por sus comentarios. Y en un rato más, en 20 minutos aproximadamente, estamos de regreso con la siguiente conferencia de la maestra Mónica Cervón en materia de comunicación, regulación de medios de comunicación en el sistema oficial en México. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Rosa, nuevamente. Hasta Hasta luego. luego.